oxígeno y no van a acumular peróxido. A nosotros, para nuestro sistema inmune es un problema que produzcan catalasa, porque con la catalasa dañan los polimorfos nucleares. Ellas con esa catalasa dañan el peróxido que tienen los polimorfos nucleares. Entonces nosotros perdemos un arma bastante importante en la inmunidad, ¿cierto? Entonces, coco gram positivo, catalasa positivo, uno ya empieza a sospechar que eso que hay en la muestra es del género de los estafilos. Ahora, ¿cuál de los estafilos? Eso es otra tarea, ¿sí? Porque si usted manda la muestra para un screening de PCR, pues ahí le pasan todo y le dicen cuáles, ¿sí? Pero el cultivo de microbiología es distinto. ¿Listo? Bueno. No se ve nada, ¿sí? Entonces, lo que les dije, lo de importancia clínica, ¿cuáles son? El Staphylococcus aureus, el epidermidis y el saprophyticus. Esos son los tres. Anteriormente se consideraban epidermidis y saprophyticus no patógenos, pero sí son patógenos. Sobre todo son oportunistas, de las personas que están hospitalizadas, que tienen un evento quirúrgico, cualquiera de esas cosas, una lesión de piel, todo eso. El de mayor potencial de virulencia es el Staphylococcus aureus. ¿Por qué se llama aureus? Porque la colonia es dorada. Porque la colonia es dorada y el símbolo químico del oro es el AU. Entonces todo lo que sea de oro es áureo, ¿cierto? Por eso se llama Staphylococcus aureus. ¿Por qué es el de mayor potencial de virulencia? Porque es el que mayor capacidad bioquímica tiene. Entonces el Staphylococcus aureus es catalasa positivo y coagulasa positivo. Sí, digamos que la diferencia entre Saprophyticus aureus y epidermidis es que el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, el de mayor potencial de virulencia. ¿Por qué? ¿Qué hace con la coagulasa? Forma coágulos y eso aísla el sitio donde está la bacteria. ¿Sí? Entonces ahí es difícil para las células de la defensa y para los antibióticos poder llegar a tratar de eliminar la bacteria. O sea, les sirve como parte de ese bloque que hace, el bloqueo que hace para la respuesta inmune. Entonces, los estafilococos son gram positivos, catalasa positivos, usualmente agrupados en racimos, es decir, cuando yo hago la clonación de gram, lo miro con el objetivo de 100 y veo que están como en racimito de uvas, ¿sí? Porque estrepto quiere decir en cadena, en la clonación de gram. Entonces, anaerobios facultativos, de crecimiento rápido, colonias desde el color dorado hasta el blanco, y ya eso es lo que uno ve cuando hace coloración de gram. Bueno, eso negro es azul, cristal violeta, ¿sí? El televisor es monocromático. ¿Listo? ¿Dónde los podemos encontrar? Desde la piel, la mucosa, las glándulas, algunas, la cavidad oral, pero también tienen vida libre. Los seres humanos nacen sin microbiota, empiezan a tener microbiota cuando entran en contacto con los otros seres humanos. ¿Sí? Todo ese contacto ya les deja pues, una microbiota abundante. Nosotros somos, como por el trabajo de la salud, somos fácilmente colonizables por distintas cepas. Cada persona tiene su microbioma, ¿sí? Digamos, su tipo de bacterias y todo, pero pues, el contacto con los demás seres humanos. Ahí están los estafilococos, epidermidis, capitis, hominis, hemolyticus, auricularis, saprophyticus, ahí están. Y desde esos sitios se pueden convertir en patógenos importantes. Si la persona está en UCI, si la persona tiene una quemadura que le esté, digamos, bien extensa, años del 30, 40, 50% de la piel, pues fácilmente se puede infectar. Entonces, el que mayor potencial de virulencia, pero no descarten las infecciones por los otros. Todos tienen cómo afectar a los fereos, pero el que más puede, el que más tiene cómo es el audio.
produce y por las enzimas que es capaz de elaborar. Esto sería un poco grafopositivo en un microscopio de barrido, ¿no? En los microscopios que tenemos nosotros para el trabajo diario. Entonces, tiene una estructura antigénica formada por ¿quién? Peptidoglucano, ¿se acuerdan? El peptidoglucano entonces es antigénico, desencadena inflamación, produce interleuquinas de tipo 1, que son pirógenas, atrae polimorfos nucleares y activa complemento para elaborar ya toda la respuesta inmune. Induce producción de opsoninas. La lesión característica de estafilococos son lesiones purulentas, porque generalmente están purulentas en folículos pilosos, en piel. Ese es el hábitat más frecuente del estafilo y ahí es donde puede producir pues, forúnculos y demás. Esa lesión de bastante formación de pus, que por lo general tienen que empezar a desbridar para liberar el tejido. Están los ácidos teicoicos, que atraen linfocitos plasmáticos, aumenta la adherencia a la fibronectina, producción de anticuerpos, e inhibe la quimiotaxis. Está la proteína A, ¿se acuerdan? La proteína A es una estructura que se encuentra en la pared, generalmente protruye a través de la pared y ayuda a toda la forma de la patogenicidad. Se une a la fracción FC de la inmunoglobulina del tipo 1, 2 y 4 y es antigénica, obviamente la pueden identificar, es específica, hay una respuesta para ella. La cápsula, ya nosotros tenemos claritico porque es que la cápsula es de mayor potencial de virulencia de los microorganismos y algunas de ellas tienen una estructura que se llama glicocalis o slime que le permite adherirse a estructuras no biológicas, por ejemplo, las prótesis, todo eso que le ponen nuevo a las personas, si se contamina con estafilo, ahí queda formando unas microcolonias donde no hay nada más que hacer sino cambiar la prótesis, ¿sí? Porque ni las células de la defensa, ni los antibióticos, ni nada por el estilo. O sea, las lesiones por estafilos y estreptos son a veces bien complicadas. Produce toxinas del tipo alfa, beta y gamma, que son hemolicinas, es decir, dañan los glóbulos rojos. El estafilococo aureus produce una hemólisis beta. ¿Ustedes saben qué es una hemólisis beta? ¿Qué hace una hemolicina? Si se llama hemolicina, ¿qué hará? Produce lícite los glóbulos rojos. Y pues esto nos perjudica porque produce hemólisis de glóbulos rojos. La hemólisis puede ser beta, alfa, gamma. Cuando la hemolicina destruye por completo el glóbulo rojo, se llama hemólisis completa o hemólisis beta. Cuando la hemólisis es parcial, que se ven residuos de bilirubinas o el glóbulo rojo, se llama alfa. Y cuando no produce, es una hemólisis gamma, es decir, no hay hemólisis, no produce hemólisis. ¿Okay? El estafilococo aureus produce una hemólisis de tipo beta. No es tan grande como la de los estreptococos, pero produce una hemolicina que produce una hemólisis beta. ¿Okay? Produce leucocidina, las leucocidinas lo que hacen es dañar los leucocitos y nos quedamos pues, sin leucocitos porque es capaz de destruirlos. Por ahí ustedes van a encontrar una hemólisis de Panto Valentine, una leucocina, perdón, es lo mismo. Produce una exfoliatina. Si produce una exfoliatina, ¿cuál será el objetivo de esa enzima? Exacto. Lo que va a producir es daño de la piel. ¿Okay? Entonces, hay factores de riesgo que aumentan el daño que produce la enzima. La toxina, por ejemplo, toxina. Si la persona es una persona adulta mayor que le ponen pañal, pero no se lo cambian adecuadamente, pues la orina, el calor que tenemos nosotros son factores de riesgo y termina la persona con úlceras y demás, ahí pues hechas por las bacterias que uno tiene en piel. Una de esas toxinas es de tipo termoresistente, es cromo
cromosómica, es decir, el genoma de la bacteria es capaz de producirlo sin que haya intervención de cambio de material genético. Y hay otra que es de tipo B, termolábil, y esa sí está, pues la recibe como información. Entonces, la enfermedad producida, o sea, el síntoma y el daño se llama una síndrome de piel escaldada. Eso es lo que se produce, ¿sí? Por ejemplo, las personas obesas, en la cara interna del muslo, se puede rozar y entonces pues puede producirle todo ese daño, ¿sí? Pero además de los daños en piel, en cosas en órganos, porque y puede pasar la barrera hematoencefálica. Los estafilococos, el estafilococo aureus puede producir bacteriemias, pero puede producir infecciones del sistema nervioso central. Es capaz de pasar la barrera hematoencefálica. Pero además puede producir una enterotoxina, porque en el alimento tiene ya la toxina deformada y produce diarrea, ¿sí? Diarreas acuosas, dependiendo, generalmente crece muy rápido en alimentos que son carbohidratos o alimentos de origen animal como el pollo. Fácilmente coloniza la carne del pollo. Por ejemplo, el pollo que lo saquen aquí para descongelarlo a las 6 de la mañana y se les olvide y lo dejan ahí, llegan a las 6 de la noche, uno corre el riesgo de pegarse una intoxicada y en brava, ¿cierto? Mediodía, 36 grados centígrados y el pobre pollo al aire. Ese cocinado. Sí, pero del calor. Al calor. O por ejemplo, preparan para reunirse varios un arroz con pollo, no sé qué, y a veces les tocó y lo dejan ahí, se entretuvieron por allá. No lo guardan. Sin lavarlo bien, el pollo. Sí, es que yo no sé por qué hay gente que le da que no lava el pollo ni lava la carne. Pero no dice que genera una contaminación cruzada. Que es peor porque... No, de contaminación cruzada. Es que con el resto de alimentos. Todo lo que va a comer me lo lavo, a excepción de los huevos, pero el resto, todo lo que me voy a comer lo lavo. Todo. Carne, pollo, todo. Es que yo sí he escuchado que por ejemplo las carnes de pollo no se lavan. Bueno, como Porque la carne molida. O sea, regan todos esos microorganismos. Pero eso no lo puedo hacer. Sí, de que uno lo lava antes de prepararlo, ¿cierto? Lo lava y lo pone donde lo va a poner, que entre la lavada y la candela mata todo. sí, es El pollo que es mételo bien cocido. Si ese pollo medio cocinar, es complicado. No, es cuatro, el pollo es cuatro. El pollo bien, que todo largo, ese pollo se queda con rosadas, no, como dice, ¿listo? Diarrea. Entonces son cromosómicos por calcio, están las heterotoxinas, las toxinas C1, C2, 3D y E, que actúan sobre grupos de linfocitos T, puede producir un shock anafiláctico, porque produce lo que se llama un superantígeno, es la toxina del síndrome de choque tóxico. Entonces, lo que hace es estimular linfocitos T sin que termine el inicio de la producción de linfocitos T. Si es un superantígeno, entonces la persona puede morir por la respuesta inmune. Ahí está. Entonces, el superantígeno y células T, activación masiva de células T, liberación masiva de citocinas, ¿qué van a encontrar en el paciente como signo de eso? Porque ustedes ¿a qué se van a enfrentar? A los síntomas. ¿Sí? Ustedes lo que van a encontrar es un paciente que tiene determinada sintomatología y ustedes aprenden a diferenciar. Un paciente que tiene una infección de tipo bacteriano, ¿cómo está el cuadro hemático? ¿Cuáles serán las células que aumentan del cuadro hemático? Los leucocitos, o sea, va a haber leucocitosis a expensas ¿de quién? De los polimorfonucleares neutrófilos. Por lo general, las infecciones de tipo bacteriano, el recuento de polimorfonucleares neutrófilos aumenta como parte de lo que pasa con la respuesta inmune, ¿cierto? ¿Cuál es el valor normal de los leucocitos? No, ella tiene leucocitos. Adulto, ¿sí? O sea, mayor de 8 años. Por ahí. Porque menor de 8 años ya es una cosa distinta. Pero el niño después de los 8 años ya tiene valor. Sería 12.000. No,
No me adivinen, no empecemos la feria aquí en la adivinación. Si le llega, usted dice, no, pero ahí trae el valor normal al lado. No, sí va a traer, la máquina lo trae, el equipo lo da, pero eso son cosas que uno tiene que saber, para que medio mira allá y una vez dice, ¿sí? No, y ahora vienen hasta marcaditos con un asterisco si está elevado o está Eso se llaman alarmas. El equipo manda alarmas y el equipo manda gráficas. Pero si yo no lo sé interpretar, no es lo mismo que nada. como que se sube. ¿Cierto? Polimorfos nucleares neutrófilos. ¿Cuánto es el recuento de leucocitos? Entre 4.000, es un intervalo. Acuérdense que esos valores son intervalos. Un intervalo entre qué y qué. 4.000 a 5.000, 6.000 más o menos. ¿Sí? Es decir, que usted empieza a encontrar una persona, digamos que en motivo de consulta la mamá llevará al niño porque tiene ¿qué primero? Fiebre. Fiebre. La fiebre es el anuncio de muy mal augurio. Uno no tiene fiebre cuando está sobado en esta vida. ¿Listo? Pero se está defendiendo. ¿Cierto? Se está defendiendo. Entonces, polimorfos nucleares, leucocitosis. Porque la mayoría, y pongan cuidado porque es que no hay seres humanos 100%. La mayoría de las infecciones de tipo viral son con leucopenia, la mayoría. Y la mayoría de las infecciones bacterianas son con leucocitosis, con polimorfos nucleares neutrófilos, a excepción de, por ejemplo, la que produce la tosferina, que produce leucocitosis, de linfocitosis. ¿Okay? Pero fíjense que es que cada quien se comporta como se rompe. Eso es dependiendo de la respuesta inmune. Entonces la mamá lleva al niño porque el niño tiene 3 días y los niños hacen rápido leucocitosis, hacen fiebre, rapidito. ¿Listo? Ahí está, es súper antiguo. Uno se puede morir por un shock anafiláctico. Si no trabajan rápido con uno, fácilmente se puede morir. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfermedades en humanos producidas por los estafilococos? Las lesiones supurativas o piógenas, porque hacen que llegue un montón de polimorfos nucleares al sitio donde ellas están. ¿Sí? Entonces son purulentas. Las lesiones bacterianas por lo general son purulentas. Incluso las del sistema nervioso central son piógenas, mientras que las producidas por virus son asépticas. ¿Sí? No quiere decir que no tengan una infección, lo que pasa es que no son purulentas. Por la interrelación con el sistema inmune. Las lesiones producidas por estafilococo pueden ser supurativas, tales como las que están en el sitio, o a distancia. ¿Por qué a distancia? Porque la infección se puede extender desde el sitio, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo una lesión en un sitio X y la lesión puede empezar a producirse una erisipela y puede extenderse a planos más profundos, hasta la fascia, al músculo. Incluso puede haber lesiones que yo no sé, y ya dijimos la osteomielitis, por ejemplo. Entonces, y las otras son las enfermedades no supurativas producidas por las toxinas. ¿Cuáles? La diarrea, ¿sí? Las toxinas entéricas y el síndrome de choque tóxico. O sea, hay de 2 tipos. ¿Cuáles son? Una, supurativas, ¿ok? Y las otras no supurativas, ¿cuáles son? El choque tóxico y qué más. Y las diarreas, ¿cierto? ¿Listo? Son oportunistas, necesitan daño de la piel o las mucosas. Digamos que se necesita como un factor de riesgo para que ellas se comporten como un patógeno. Tienen toda la capacidad de producir infecciones. Eso es un peligro. No se alcanza a ver la lesión que tiene desde la fosa nasal hasta el labio. Son unas lesiones descamativas las escamas son amarillentas, ¿sí? Ya no son hematógenas, sino amarillas. Producidas por estafilo. Los estreptos también producen este tipo de lesiones. Ahí sí que pega con ustedes, pero el televisor no colabora. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Las de piel y las de los folículos, que son la foliculitis, y algunas personas sufren de ese tipo de lesiones a repetición.
y en sitios en donde nadie quisiera que le saliera una lesión de esas, por ejemplo en las nalgas. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Sí? Una lesión que está bien lista ahí para la circulativa, que la tienen que drenar. Las mujeres que están lactando también les puede dar ese tipo de lesión. O cualquier tipo de infección, de lesión en piel que se contamine y se produce este tipo de enfermedades. Las personas que están hospitalizadas, en glándulas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una fascitis, una celulitis e infección de tejidos blandos, que son las más frecuentes por estafilo? Entonces, traumatismo, laceraciones, quemaduras, abrasiones, fracturas abiertas, en resumen, pierde la protección de la piel y lo deja uno expuesto. Además de la exposición, entonces, que de golpe yo me caí, me fracturé, me quedó expuesto el hueso, es que yo la tengo ahí, la bacteria. La bacteria va a ser capaz de desplazarse a sitios más profundos donde no debe estar. Mordeduras, bien sea de animales o de humanos. Fíjense que uno lo primero que debería hacer cuando tiene una mordedura o eso, ¿qué será? Lavarse. Y lavarse bien. Porque además de todo puede estar el virus de la rabia. Entonces, claro, hay que hacer todo lo que haya que hacer, pero lo primero, un buen lavado de la zona. Las personas que usan drogas, no medicamentos, sino drogas, sobre todo las drogas inyectadas, porque comparten las jeringas o las reutilizan. Cuando les da la crisis de abstinencia, Eso es lo que encuentran. pues si uno vuelve y reutiliza una jeringa está desesperado. Sí, lo que O el otro soltó la jeringa y yo la agarro. Entonces, además de todo lo demás que le puede dar a uno, hepatitis, VIH, bueno, etcétera, etcétera, le puede dar eso. ¿Sí? Por eso hay países donde la persona va a un sitio, le dan la jeringa, lo dejan que se inyecte ahí, recogen las jeringas y no las dejan botadas y tiradas por ahí. Fíjense que están invirtiendo en salud pública. Sí, es más fácil tener como- No van a salir de ahí. Desafortunadamente, uno cuando cae en ese hueco es muy difícil salir, a lo mejor sale. ¿Cuál porcentaje? No sé. Pero lo están protegiendo de enfermedades que son crónicas, costosas para el sistema de salud y de que anden por la calle, tocando las estrellas por allá. Hay que ayudarlo. ¿Sí? ¿Le están ayudando a él o a ella? Y nos están ayudando al sistema, porque eso vale un montón de plata. Mastectomía radical, disección de venas aferas. Las personas que tienen insuficiencia renal, cirrosis, neutropenia, hipogamaglobulinemia. ¿Cuándo deben sospechar de una fascitis necrotizante? Cuando las enfermedades bacterianas son agudas, rapiditas, ¿sí? La bacteria empieza a multiplicarse y la lesión empieza a extenderse. En ese mismo orden de ideas responden al tratamiento adecuado, con el antibiótico adecuado. ¿Listo? Desarrollo de ampollas, la piel se pone roja, induración, desarrollo de zonas pálidas, dolor o tumefacción, manifestaciones sistémicas tóxicas, síndrome séptico, algunos tienen fobia, es decir, dicen que hay edema y uno le toca la piel y le queda en la parte ahí donde puso el dedito, así queda tal cual. ¿Listo? Entonces ya lo podemos mostrar acá para que hagamos un resumen. Entonces, de la piel, síndrome de piel escaldada, ¿se acuerdan? Y el linfético, intoxicación alimentaria, gastroenteritis estafilocócica, todo eso está mediado por ¿quién? Por toxinas. ¿Eh? El shock tóxico y ya lo que es infecciones supurativas, el linfético, la foliculitis y los forúnculos, porque el hábitat del estafilo es todo el folículo. Entonces, si está ahí y le dan la papaya, pues ella empieza a multiplicarse y produce coagulasa. Y acuérdense que esas lesiones supurativas es como si fuera un volcán, ¿cierto? La pus está como en el extremo, porque se va ella como aislando ahí en el extremo de la lesión. Pero además de eso, pues produce otras lesiones como son linfético ampuloso, foliculitis, forúnculo, antrax, pero nosotros vamos a ver antrax por otros agentes infecciosos, el tipo de lesión
supurativa, paroniquia aguda. No sé si alguno de ustedes le han arreglado las uñas y les cortan más de lo que debería ser y al lado de sangre una lesión supurativa, ¿sí? Y si la vainita esa es prestada y no es la de ustedes, pues ahí uno empieza a pensar. Sí, eso es una paroniquia, todo lo que dé alrededor de la. Esto es cuando hablemos de herpes, vamos a hablar de este tipo de lesiones. ¿Dónde se localizan? En extremidades, en el tronco, en los pliegues, las personas obesas y diabéticas. Esos son dos factores de riesgo. Son dos comorbilidades que esos pacientes se pueden ver infectados fácilmente por este tipo de bacterias, hongos y demás. La cara, el cuello, los glúteos, la base del cuello, las axilas, la ingle. A veces se depilan o se afectan y les queda, el vello se queda dentro del folículo, doblado, y empieza una lesión supurativa, ¿sí? por el mismo mecanismo o bien de la afectada o de la depilada con cera y demás. Con cera no debería sacar. Los signos, hay signos inflamatorios, prurito, dolor, fiebre. En pacientes inmunoprotegidos, ¿cuáles son los factores de riesgo con un paciente con VIH? VIH-Sida. ¿Sí? Hoy en día el éxito es diagnosticar tempranamente al paciente para que no tenga las comorbilidades del paciente con SIDA, que los que terminan produciendo la muerte del paciente son las comorbilidades, no el VIH. El VIH no mata, pero lo deja expuesto a la infección, a las coinfecciones. Hay prurito, dolor, fiebre, dolor y supuración, dolor al tacto. Pueden encontrarse lesiones en la barba, mastitis nodular, heridas infectadas, heridas hasta el hueso o la prótesis, área de la barba, de las mamas, de la piel, del tejido subcutáneo del hueso. Pues entre más profunda sea la lesión, más grave, más complicada. Foliculitis, nódulos, eritemas, abscesos caniculares, eritema, absceso profundo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo será el diagnóstico? El primer diagnóstico es clínico. La ¿Sí? confirmación. El que hace el diagnóstico es el médico. Porque el que ve al paciente es el médico. El médico palpa, percute, lo que sea, mira, pregunta. Y entonces empieza a hacerse todo ese posible diagnóstico. Todo lo demás es apoyo paraclínico. ¿Cómo se hace el apoyo paraclínico para una infección de ese tipo? Pues se ve que un medio de cultivo. Sí, ¿qué más? Un cultivo, sí, cultivo. Entonces usted solicita cultivo y acuérdese que el cultivo viene con antibiograma, para que usted sepa a qué antibiótico es sensible. Pero su paciente, si llega a urgencias con una infección, que no puede esperar 3 días, porque el cultivo y el antibiograma se demoran 3 días. Ustedes saben cuáles son los antibióticos de manera empírica por el tipo de lesión, por el sitio de la lesión y por la gravedad del paciente. Y empiezan terapia de antibióticos. Cultivo y qué más. Biología molecular, genómicas, pruebas genómicas. ¿Cuál es la ventaja de las pruebas genómicas frente a las pruebas de microbiología? El tiempo y la especificidad. La sensibilidad, bueno, la especificidad, pero la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de una prueba? Que lo correcto es que lo que estamos midiendo sea. Si yo soy más sensible y si me tocan así yo lloro y la otra no, entonces la sensibilidad de una prueba es que con lo menos posible de la gente que está buscando lo puede identificar. ¿Ok? ¿Sí? O sea, puede que allá haya un solo coco en la muestra que toma. Para el cultivo se necesita 10 a la X, no sé cuántos para el cultivo. Para las pruebas genómicas con menos cantidad del agente infeccioso en la muestra y eso para todas las pruebas genómicas. Son más sensibles. No hay pruebas 100% sensibles, pero es lo más cercano al 100%. Y específicas, es decir, spike. ¿Sí? No hay factor, nosotros no compartimos ni las bacterias ni nadie el genoma con otro. ¿Ok?
En cambio, las pruebas pueden dar, a veces pueden dar, pero esas pruebas de microbiología son bastante sensibles, la verdad. El problema es que se demora 3 días. El valor agregado de las pruebas genómicas es que le dice el antibiograma, ¿cierto? Y le dice qué genes de resistencia tiene la cepa que usted está identificando. Entonces tiene EMLER, tiene todo lo que sea, pues no le dé ese antibiótico porque la cepa tiene ese tipo de resistencia, ¿ok? En base a eso se puede ver qué cantidad se le puede dar de medicamento al paciente. Eso se llama concentración mínima inhibitoria. Entonces es la menor cantidad de antibiótico posible que le pueda producir la eliminación de la infección. Si se da, nosotros no vemos un antibiograma, ¿no? Ahorita les muestro ahí. Y las toxinas, entonces, ¿qué infecciones pueden producir? Entonces, síndrome de piel escaldada, enfermedad de Richter, intoxicación alimentaria, síndrome de choque tóxico, dermatitis exfoliativa, el signo de Nikolsky es que uno le hace a la piel así y la piel está, cuando tiene, se desplaza. ¿Sí? No está tan escaldada, uno pasa el dedito y la piel está completamente desprotegida, sin la epidermis, ¿cierto? Epidemia generalmente empiezan con náuseas a lo que es la parte entérica. Generalmente no necesita tratamiento las diarreas de ese tipo. Son autolimitadas, a no ser que sea un niño o un adulto mayor. O el riesgo es que se produzca una deshidratación. Entonces ya el manejo de los síntomas. Sí, exacto. Hipotensión, fiebre, todo. Mire que todo el diagnóstico es clínico. Las toxinas responsables, exfoliatinas, enterotoxinas, tipo B. El diagnóstico ya lo vimos. El tipo de muestra depende de donde esté, depende de lo que usted esté sospechando, puede ser pulsión raquídea, puede ser muestra tomada directamente del piel o de tejidos, eso sí, depende de la lesión. Y lo que se hace es, el primer día se hace coloración de Gram, se siembra, haga sangre, haga nutritivo, al otro día se hace otra vez Gram y las pruebas diferenciales, porque a ustedes les debe llegar género y especie. Entonces, Staphylococcus aureus, coagulasa positivo. Staphylococcus saprophyticus o epidermidis, con nombre y apellido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar? Ya dijimos prueba de catalasa. Tienen muchas resistencias. Hay por ahí una resistencia cromosómica a la meticilina y lo van a encontrar, Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Cromosómicamente. Y ahí está. Mire que puede producir abscesos, osteomielitis, bacteriemia y demás. ¿Cómo se trata? Ustedes lo van a ver en el instante, no se notifiquen, pero por lo general, pues si produce talactamasas no le da ni cefalosporina, ni penicilina, ni ninguno de esos, porque ¿para qué? ¿Cierto? Ni imperen, ni terpenen, ni nada de eso. Y estas pruebas son las que me permiten bioquímicamente diferenciar especies, ¿sí ven? Entonces, hay un medio de cultivo que se llama agar salado manitol. Todos los estafilococos son anofílicos. ¿Qué es anofílico? Si el medio se llama salado, ¿qué era lo que tiene el medio? ¿Cómo hago yo para que quede salado? ¿Usted cómo sabe el caldo? Hasta ahora la comunidad de entonces los estafilos todos crecen en medios altos de cloruro de sodio, pero hay uno, en el medio se llama agar salado manitol. El manitol es un carbohidrato y el único que lo fermenta, ¿cuál es? El agua. ¿Cómo sé yo en un medio de cultivo que la bacteria fermenta el medio de cultivo? Más que gas produce ácidos y los medios de cultivo tienen un marcador de pH. Entonces, si el medio se pone ácido, el indicador de pH cambia al color propio de él. ¿Sí? El agar salado manitol tiene un marcador de rojo de fenol que se pone amarillo en ácido. ¿Cuál será el único que estará amarillo 24 horas después?
El medio donde crece el auro. Todos pueden crecer ahí, pero el único que lo va a poner amarillo, ¿cuál es? El estafilococo aureus. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque él es capaz de fermentar el mannitol. ¿Cómo? Pues porque tiene un potencial bioquímico que le permite fermentar el mannitol. Y todas las otras pruebas que hay ahí. O sea, el tercer día a ustedes les sale un resultado. Le dicen estafilococo aureus o saprofíticos o epidermidis y un antiviral. ¿Ok? Porque estas son pruebas fenotípicas, es decir, la expresión del genotipo de la bacteria. Y ya, pero gracias a Dios, pues llegó la biología molecular. ¿Sí? Entonces, pruebas para. Hay un Ginesca que sirve para lesiones en piel. Ginesca es el nombre, como decir, no sé, Honda, Suzuki. Y la técnica, ¿sí? Pero la técnica, el fundamento es genómico. Lo demás es cómo lo hacen. ¿Sí ven que ahí nos dicen cómo? Buscando ese tipo de. Y fíjense que identifica estafilococo meticilino resistente. Cuando encuentran ese acrónimo, eso es lo que está buscando ahí. ¿Sí? Acuérdense que generalmente eso es en inglés, entonces los toca de atrás para adelante. Hay plataformas de Film and Write que detecta 24 patógenos, 4 genes asociados a las resistencias. O sea, a las 6 horas le dice no le vaya a dar vancomicina, no le vaya a dar lo que sea. ¿Okay? La plataforma de proteínas que es el Manditoff y un ensayo policromatográfico. ¿Quedó claro? Esto vamos a ver si yo tengo un antibiograma por aquí. Nosotros no hemos hablado de concentración mínima inhibitoria, sí. Nosotros tocamos la clase pasada, nos habló con las imágenes de referencia con los escritos y El mínimo inhibidor y la mínima. Sí, la que mata la. Ajá. Y otra que la mata. ¿Sí ve cómo? ¿Cerca? No. Ahí ven, ¿alcanzan a ver? Sí. Un poquito más. Ahí. Entonces, la muestra es tuto. Eso uno lo maneja igual, no importa, pero puede ser orina, puede ser lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿la bacteria cuál es? Serratia marcense. ¿Sí la ven? La serratia es una enterobacteria. ¿Okay? Entonces, lo que viene debajo del nombre de la bacteria son los antibióticos que usaron. Astreonam, imipenem, meropenem, cipro, todos esos son beta-lactam, ¿cierto? Mira esta. Cipro, isefepima, tapenem, digiciclina, ceftalosano, tazobactam. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sulbactam y tazobactam? ¿Para qué sirven? Son inhibidores de beta-lactamasa. ¿Okay? Entonces, del otro lado está la CMI, que es concentración mínima inhibitoria. Ahí está el halo, digámoslo así, de sensibilidad. Los que más nos servirían son los que son menores de la unidad. ¿Ok? Ahí está. Hay uno que es resistente, que es ¿cuál? ¿Sí? No. 3 son El resistentes. astronauta. La elastoidad, el ciclo. No, Tiene 3 resistencias y es sensible, pero mire que tiene sensibilidad menor o igual a 0,25 los microgramos. ¿Okay? No nos reportan ahí ninguna enzima, pero a veces le dicen a uno la cepa que inglés. Entonces produce beta-lactamasa, no le debe enzimas de antibióticos de ese tipo. Así le llega. Ahora, hoy en día, en todas las instituciones grandes hay un infectólogo.
hay infectólogo, hay un comité que se llama PROA para el manejo de antimicrobianos. ¿Para qué? La resistencia a los Para evitar resistencia. Entonces el infectólogo puede decir, uy, pero esos dos son de amplio espectro, ¿sí? Entonces miremos a ver si de golpe de nosotros hay alguno que le sirve y no le damos tanta información a la bacteria. Eso ya es, pregúntele a un amigo, llame a un amigo. Sí, no, pero ellos por lo general aconsejan o dicen. ¿Sí? Sí. Dependiendo de esa institución cuál está sirviendo, porque eso también es importante. Pero esa es la concentración mínima y ninguna. ¿Listo? Este es otro, una herida quirúrgica. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Es un estafilococo aureus. ¿Sí lo ven? Estafilococo aureus. Y entonces ahí está todo el antibiograma. Clindamicina, eritromicina, penicilina, rifampicina. A los tres primeros están resistentes. Vancomicina, trimetilsulfa, zona, trimetilid, ahí están. Hicieron screening de cefotaxina. ¿Listo? De un antibiótico. Y es resistente a clindamicina. Mire que ahí le dicen, ¿sí ves? ¿Listo? La diferencia entre positivo y resistente es la De la resistencia, pues positivo es que tiene una resistencia, pero no le hicieron concentración mínima. Para que diga que es resistente necesita una cantidad de la cual no hay crecimiento. Ellos miden por medio, porque como es un equipo, entonces eso es el punto de aparición y todo. Manualmente uno hacía antibiogramas por difusión y ponía sensidiscos y medía el ánimo, ¿sí? De acuerdo al tamaño del ánimo de la sensibilidad. Las cosas que se hacen manuales tienen mucho riesgo de... Todo lo que esté hecho por los seres humanos tiene el riesgo de la... Nosotros mismos. No la impericia, sino que pues tiene la falla que no puede... No se contaminó. Eso no se contaminaba. No trabajaba al lado del mechero bien trabajadito, pero pues uno no puede... Sí, ¿cuántos antibióticos hay ahí? Como 10, ¿cierto? En eso solo puede poner 5 o 6, no más. Y no son cuantitativas, son cualitativas. O sea, la concentración mínima en victoria no se le da nada. ¿Ok? Es que pues, todo eso ha mejorado. ¿Listo? Y entonces, como ya acabamos los estafilos, pues vamos a acabar los estreptos. ¿Cierto? Los estreptos son catalasa negativo. Dentro de los estreptococos están los enterococos, que ahora se volvieron tan importantes que les dieron un grupo aparte, pero ellos son estreptococos. ¿Sí? Son cocos gram positivos, igualita a la pared, peptidoglucano, tienen ácidos teicoicos y todos los demás. La diferencia microbiológica primera es que los estreptococos no producen no son catalasa negativos, ¿cierto? Y crecen como cadenitas. Pero a veces digamos que sí, que crecen en cadenas, pero cuando uno hace una coloración de gram, pues pueden estar en racimos o cadenas. Sí, pero la palabra estrepto no quiere decir que crecen en cadenas. Aquí hay una proteína de pared
adherirse. Si no se fija, no pasa nada. ¿Sí? Si usted tose y su resfriado toxígeno le hace que se coma las secreciones, pues la bacteria chao, porque ya entró por allá, o porque pues, está liberando esputo o lo que sea. Son anaerobios facultativos, ahí está la proteína M, hay de 4 tipos, cargada de la virulencia, ahí hay 4, pero son más de 100. Y de acuerdo a eso, hay una respuesta inmune, que son antigénicas, ¿sí? Producen virulencia. Estimula la reacción cruzada inmunitaria en la fiebre reumática. El sistema inmune tiene esas ventajas, que a veces reconoce parte de las proteínas de un agente infeccioso y puede reaccionar. Nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis, pero no contra la lepra, ¿sí? Pero la vacuna nos protege contra la lepra también. ¿Por qué? Porque la estructura de la pared de la bacteria se parecen, son del mismo género, de distintas especies, pero son del mismo género. Entonces, eso se llama una reacción cruzada por la composición. Entonces, vamos a mirar esto desde otro ángulo. Entonces, yo les dije, cocos grampositivos, catalasa negativos, y la otra forma de clasificarlos es por la hemólisis. ¿Okay? Entonces hay estreptococo beta, de beta que producen beta hemólisis, estreptococos que son del grupo alfa hemolítico y estreptococos que son gamma hemolíticos. Algunos comparten, estas son las 3 divisiones. ¿Okay? ¿Eso de qué depende? De la hemolicina, pero no es una beta hemólisis pequeña como la del estafilococo aureus, es grande. Entonces, dentro de los estreptococos beta hemolíticos, los podemos dividir no solo por la hemólisis, sino por un carbohidrato que tienen en la pared. O sea, a usted le pueden decir carbohidrato estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque aquí entonces hay grupo A, hay grupo B, hay grupo C, D. ¿Okay? ¿De qué depende esto? Del carbohidrato que tengan en la superficie. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es el estreptococo piógenes y es el de mayor potencial de virulencia. O sea, se da la mano ¿con quién? Con el estafilococo aureus. Y a veces están en sinergia, ocupan los mismos espacios y aumentan el daño en piel y demás, en la fascia y todo. ¿Listo? Está el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el Galactiae. Galactiae, no Galactiae, ¿no? Porque a veces le dicen, pero da lo mismo, pero no da lo mismo. Yo me llamo María, no María, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Ese generalmente está presente en las zonas genitourinarias de las mujeres en edad reproductiva. ¿Y el problema cuál es? Cuando no hace una buena atención del embarazo y el producto del embarazo pasa por el canal de parto y se infecta con el Galactiae. ¿Okay? Si el pobre producto del embarazo es bajo peso, prematuro y demás, entonces patologías respiratorias o el sistema nervioso central. Digamos que estos son los de mayor potencial de virulencia o los que con mayor frecuencia se aíslan. ¿Okay? Dentro de los alfa hemolíticos hay 2 grupos que son los viridans, y mire que estoy diciendo los, ¿ok? Que son varios, y el neumococo. Y aquí
aquí no hay restos de glóbulo rojo, o sea, yo puedo ver a través del alfa, ¿ok? Pero si es alfa, entonces aquí hay todavía residuos de los glóbulos rojos, y los que no tienen ningún halo, pues serán llamoglobina. ¿Listo? Entonces, hay distintas pruebas. Los alfa hemolíticos, además, entonces está el Streptococcus viridans y el Pneumonium. Y los gamma hemólisis, que no hay hemólisis, y ahí están generalmente los enterococos. Ahí están la clasificación. Entonces, Streptococcus pyogenes, que es el del grupo beta-hemolítico, el grupo A. ¿Okay? Ahí está. El Agalactiae beta-hemolítico del grupo B. Pero mire que a veces han encontrado que no produce hemólisis. Está Disgalactiae, que puede estar en el grupo C y G, el grupo Aeruginosus y el Bovis. Estos señores, los alfa hemolíticos, no tienen carbohidrato de superficie, es decir, no están clasificados como el viridans, perdón, como el Agalactiae y como el pion, ¿okay? No, esa clasificación se llama clasificación de Landsfield, la del grupo A, B, C, D y E, por el carbohidrato. Una señora incluso ganó premio Nobel por eso, por el carbohidrato de pared. Entonces, los estreptococos, primero hemólisis, después carbohidrato de pared, ¿ok? Por hemólisis, beta, gamma y alfa. Y dentro de la beta hemólisis por el carbohidrato, pues entonces son del grupo A, del grupo B, del grupo C o del grupo D, dependiendo del carbohidrato que tengan en la pared. Ahí están los carbohidratos. ¿Sí? Los alfa hemolíticos no tienen ese carbohidrato, no quedan involucrados dentro de la clasificación del ANSI. Y los enterococos. ¿Cuál es digamos, por qué se han hecho tan famosos? Porque están asociados a infecciones adquiridas intrahospitalariamente y porque son multidrogoresistentes. Entonces, el paciente que entra por una cirugía sale co-infectado y se le complica el cuadro porque no hay cómo tratar la infección. Y producen infecciones genitourinarias. Hay otras pruebas que se pueden hacer. Susceptibilidad a la vacitracina, los beta hemolíticos son susceptibles a la vacitracina y los del grupo A y B, los beta hemolíticos del grupo A son sensibles a la vacitracina y los del grupo A y B son resistentes al trimethoprim sulfamethoxazole. Esas son pruebas que se hacen. Hay otra prueba que es la prueba de CAM. Si ven cómo se ve ahí como una... No se ve nada. Ah, ya. Esto que ustedes ven acá es la hemólisis que produce el estafilococo aureus cuando siembra con Agalactiae. Entonces se le potencializa la capacidad de producir la hemólisis. Y los alfa hemolíticos, entonces, si es alfa hemolítico y es sensible a la octoquina, es neumococo. Si es resistente a la octoquina, es viridans. ¿Okay? Es una prueba que nos permite bioquímicamente identificar si es de un grupo o del otro. La octoquina, como es un sensidisco impregnado de octoquina, uno lo pone en un medio de cultivo donde sembró en la muestra y si la bacteria crece cerquita al sensidisco es resistente, si crece lejos es sensible. Ahí está el neumococo, entonces al neumococo se le hacen otras pruebas para identificación. Este es el sensidisco con octoquina, ¿sí lo ven? Impregnado de octoquina. Hay otras pruebas para los gamma hemolíticos, para identificarlos. Y entonces, ¿qué enfermedades se pueden producir por los estreptococos? Los estreptococos del grupo A, que se llama ¿cómo? Estreptococo piógenes. ¿Okay? Entonces puede producir la lesión característica en el sitio de la entrada o donde vive, porque la nasofaringe nuestra es hábitat del estreptococo. La lesión es la faringoamigdalitis. Sí, esa lesión supurativa, porque los virus también pueden producir faringoamigdalitis, pero no es supurativa. ¿Sí? Entonces son las amígdalas bien grandes con placas ahí. ¿Sí?
impético. ¿Se acuerdan del impético por estafilo? Pues este también puede producir impético. Las lesiones por estreptococo del piógenes son de 3 tipos. En el sitio donde crece la faringoamigdalitis. Por extensión, entonces son erisipela, celulitis, fiebre puerperal. ¿Qué es una fiebre puerperal? Después del parto. O sea, a los 40 días, el puerperio. Vamos a 40. Las mujeres se morían. Todavía se mueren, pero no por eso. No, de parto, quiero decir. Estamos hablando de parto. Estamos hablando de puerperio, ¿no? ¿Sí? No se deben morir las mujeres hoy en día por el embarazo, pero se mueren. Entonces, como le quedaban restos de placenta o las atendían sin guantes, sin lavarse las manos, la muerte fácilmente. ¿Quién la producía? El estreptococo piógenes. Entonces, lesiones en el sitio, faringoamigdalitis y otitis. Por extensión, celulitis, erisipela, fascitis necrotizante, acompañado puede ser de estafilococo. El problema ahí es que hacen anaerobiosis, entonces van a venir los anaerobios como el Clostridium y nos va a aumentar el cuadro, ¿sí? Porque ellos lo que van a hacer es consumir el oxígeno. Fascitis necrotizante y es la que llaman la bacteria que come carne, que termina pues degradando ahí todo, ¿ok? La fiebre puerperal. Y post-estreptocócica, es decir, pasó la infección, pero hay pacientes que sufren faringitis a repetición. Se forman complejos antígenos anticuerpos que se depositan en las válvulas cardíacas o en el glomérulo del riñón. Entonces, esa persona que empieza con dolores articulares, produce fiebre reumática y termina con daño de válvula. Hoy en día, si tiene faringitis a repetición, le dan tratamiento de antibióticos, pero hace unos 100 años era una enfermedad mortal, que a usted le dañaba las válvulas, no había a dónde agarrar, ¿sí? Terminaba falleciendo por el problema. O si le daña el glomérulo del riñón, pues también. ¿Sí? ¿Quiénes hacen eso? Unas toxinas que producen que se llaman estreptolicinas, que son las estreptolicinas O, que son las que hacen todo ese trabajo. Por eso el examen se llama, la prueba se llama antiestreptolicina. Se la hacen a uno cuando uno tiene alguna infección de piel o demás, le mandan a hacer antiestreptolicina o ASO. Bueno, vamos a hablar del neumococo. ¿Qué conocen del neumococo? ¿Qué policis tiene el neumococo? Alfa. Sensible a la autoquina. ¿Recuerda que yo dije que ahí estaba convivida para diferenciarlo si era un neumococo o era del grupo de los viridas, porque son varios? Entonces, una de las cosas que uno hace en bioquímica es una prueba autoquina. Sensible impregnada autoquina y hace la muerte. Entonces, ¿qué referencia tiene el neumococo? ¿Lo han oído nombrar? ¿Qué produce? Neumonía. ¿Y cuál es la complicación más grave de la infección por neumococo? Además de la neumonía. Meningitis por neumococo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bacteria, nosotros somos el hábitat, ¿sí? De la orofaringe, pero por algún cambio en las condiciones del hábitat, del hospedero, de lo que sea, ella empieza a desplazarse, alcanza vía respiratoria inferior, produce lo que se conoce como una neumonía. El problema es que no se contente con quedarse ahí, sino que alcance la vía hematógena y pase la barrera hematoencefálica. Hay dos grupos etáreos que son muy sensibles a esa infección y en alto riesgo, que son los niños menores de 2 años y los adultos mayores. Los niños menores de 2 años hoy no se deben enfermar por infecciones con neumococo. ¿Por qué? Porque hay una vacuna contra el neumococo. El neumococo son 2 coquitos pegados, son diplococos encapsulados. O sea que tiene bastante factor de virulencia porque tiene cápsula, ¿cierto? O sea que la vacuna es contra la cepa encapsulada, porque a uno le debe dar la vacuna que lo
proteja de la gente que produce la enfermedad. ¿Listo? Entonces todos ustedes deben estar vacunados contra el neumococo. Ustedes son menores de 40 años todos. ¿Cierto? Diría yo. Crecen en agar sangre, le gusta un poquito de CO2 porque dijimos que no producen catarasa porque pueden tolerar algo de anaerobiosis, ¿cierto? Entonces, como tiene cápsula y demás, entonces por ahí también se pueden hacer pruebas para observar la cápsula. Uno le pone un antisuero contra la cápsula y la cápsula se hincha, no hay una coloración para la cápsula. Lo que uno hace es que reaccione y uno la pueda ver, ¿sí? No hay una coloración como la de Gram. Tiene un polisacárido que produce reacción de células B. Hay unos factores de riesgo que pueden facilitar la infección por neumococo. Antes la edad es un factor de riesgo, la edad antes de los 5 años su sistema inmune está aprendiendo, lo que pasa es que hoy en día le ponen una inmunidad activa, ¿cierto? Le presentan el antígeno y uno rapidito hace anticuerpos. Las infecciones de tipo viral, ¿por qué? ¿Qué pasa con una infección de tipo viral? Por ejemplo, a mí me tocó tomar antibiótico. Porque hace. Y uno no debería tomar antibiótico contra los virus porque no sirve, para los virus no sirve. Porque son oportunistas. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son los oportunistas? Las bacterias. ¿Y por qué? Uno, viven ahí, ¿cierto? Como varias que vamos a conocer. Y dos, el virus hace que se dañe toda la parte de protección que uno tiene física. ¿Sí? Todas esas barreras que uno tiene física, entonces deja el epitelio desprotegido y la bacteria fácilmente lo puede colonizar. ¿Sí? Entonces, esas que, por eso, pues, lo vacunan a las personas, para que no, tanto a los niños, pero a los adultos mayores no les ponen para neumococo. Se supone que el sistema inmune ya después de una edad conoce el neumococo. El problema es aquello que se llama inmunosenescencia, ¿sí? Que el sistema inmune va de para abajo. Las personas que son alcohólicas, las personas que son obesas, diabéticas, hipertensas, todo lo que altere esa perfusión de oxígeno, todas esas cosas, la dinámica circulatoria anormal y otros mecanismos, ¿sí? Cualquier patología que permita el cambio de microbiota y que se comporte como un patógeno. ¿Qué van a encontrar en el paciente que le sugiera usted que tiene una infección con neumococo? Obviamente el paciente ya lo que es inespecífico de lo que se presenta en las infecciones son fiebre, ¿sí? Lo propio de la respuesta inmune, marcadores de inflamación, como cuáles. Sí, proteína C reactiva, ¿qué otra? No, bueno, sí, la leucocitosis, pero de factor de reacción, la procalcitonina. La procalcitonina se puede medir y es, digamos que fácilmente aumenta en presencia de infecciones bacterianas. Entonces, fiebre, escalofrío, dolor cerebral, esputo sanguinolento o herrumbroso y además puede complicar con meningitis, endocarditis, artritis séptica. La muestra, la infección es productiva, es decir, va a producir esputo. La muestra que se debería manejar para el diagnóstico es el esputo. ¿Okay? Coloración de Gram para buscar si los micrococos eran negativos, pero la tuberculosis pulmonar produce una sintomatología parecida, ¿sí? Entonces lo mismo, fiebre, malestar, esputo sanguinolento, o sea que usted podría mandar a hacer una coloración de Signisen para descartar que no sea una tuberculosis pulmonar, ¿sí? O sea, la muestra para el diagnóstico es el esputo. La prueba de Quellum es una prueba ya se la muestro para mirar la cápsula y obviamente las pruebas moleculares.
Si ven ese halo incoloro que hay alrededor del diplococo, eso es la cápsula. Eso que ustedes ven es una cápsula. Ahí está. Parece como un escudo de protección. De hecho, sí, para la bacteria. Esa es la cápsula. ¿Listo? Pero El cuarto. ah, está entrando. Sí, es que lloraron y me llaman. Desde de las A ver, resumamos. Entonces, estreptococos. ¿Qué es un estreptococo? De algo que se acuerde. Una sola cosita en lo que acuerden. Gran positiva. Pero primero, ¿qué es? Una bacteria. Gran positiva. Coco, gran positiva. Catalasa negativa. Catalasa negativa. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuántos tipos de estreptococos hay? Para que los separemos. El aureus. Los que producen, ¿los de qué? No, aureus es de otro género. No, sí, Ya. se llama- Ese viene de A la acá. molicita. No, ese no viene de este paseo. Después lo llevamos. Entonces están por la hemólisis, los puedo agrupar de cuál forma. Beta, Alfa, beta y gamma. Ok. De los beta hemolíticos, ¿de qué otra manera están clasificados? Por el carbohidrato de pared. Entonces hay beta hemolíticos del grupo A, que es el señor Diógenes, que El más es virulento. el más terrible. ¿Sí? Listo. Después el beta hemolítico, que es el agalactiae. ¿A quién puede complicarle la vida el estreptococo beta hemolítico del grupo B o agalactiae? Al producto del embarazo. ¿Por qué? Porque está en la vagina y cuando pasa por el canal vaginal se contamina con eso. Exacto. ¿Produciendo qué en el neonato? Respiratorios. Problemas respiratorios y del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, el estreptococo piógenes, ¿cuál es la lesión característica en el sitio donde crece? La faringoamigdalitis supurativa, para que no hay necesidad de decirlo, pero para que lo tengan presente. ¿Sí? Es placas supurativas porque son bacterias. ¿Ok? ¿Qué otras puede producir? Por extensión. Ah, bueno, por extensión. Perdón. Celulitis. ¿Qué más? Fiebre puerperal. Y mire, se va extendiendo hacia adentro. Entonces, erisipela, celulitis y pasa músculo, pasa fascia, o sea, fascitis necrotizante. ¿Qué más? Sí, puede producir otitis. Y postestrepto. Y las lesiones postestreptocócicas, ¿que son cuáles? Las glomerulares, La glomerulonefritis y la fiebre reumática. ¿Ok? No busque uno no busca el estreptococo ahí ya porque ya no está, por eso se llaman postestreptocócicas. O sea, después de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, me puede quedar a mí una fiebre reumática o una glomerulonefritis. ¿Sí? Ahí hablan que si es faringoamigdalitis, generalmente es fiebre reumática, que si son de piel, por lo general son glomerulonefritis, pero cualquiera de las dos es catastrófica. ¿Sí? Hoy en día, pues, tratamiento con antibióticos y ya, pero pues todo depende de que el diagnóstico sea el adecuado. ¿Listo? ¿Qué más? Ay, bueno, y el otro grupo es los alfa, ¿cierto? Dentro de los alfa, ¿cuáles están? Los viridas y el neumococo. Los viridas no es que sean los convidados de piedra. Ellos le pueden complicar la vida a la persona, sobre todo si la persona tiene, por ejemplo, una patología cardíaca de base, ellos son oportunistas y agrandan el cuadro, ¿sí? O sea, pueden volver aguda o crónica en ese tipo de pacientes. Nosotros tenemos, los encargados de producirnos caries son los viridas, ¿sí? Algunos. Por eso digo viridas. Es un grupo grande, no es solo porque el neumococo es uno solo, ¿ok? El estreptococo piógenes es uno solo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo encontrar en el paciente? A ver, ¿cuál sería el motivo de consulta? Fiebre. Pero la fiebre inespecífica. Tener fiebre, yo tengo fiebre porque me va a dar algo. Pero es la primera evidencia
de que algo está pasando. Sobre todo que si es un niño, pues los niños nacen rápido, fiebres y altas, ¿sí? ¿Cuánto sería una fiebre alta? 40, no, antes de llevarlo a la clínica a bañarlo, porque no le va a convulsionar, le convulsiona rápido. 38, sí, que sea fiebre de verdad, ¿no? Porque estaba jugando ahí al sol y que quisiera cambiar. ¿Listo? Y la fiebre interna, ¿quién fue que me preguntó que si existía? No tengo ni idea. A mí me Que no sabe si existe. yo no sé. Porque todo es externo, ¿no? ¿Usted cómo sabe que tiene fiebre? Pero Pues, dicen no, que la doctora que no sé, tengo Porque que sí hay decir mucha gente que dice que Sí, tiene no, fiebre que interna. respiren acá. Tiene fiebre interna y yo, uff. solo le ponen el termómetro y el marca, ¿sí? ¿Dónde lo ponemos? ¿En la axila? o- No, agarran y dicen y respiran acá. Sí, tiene fiebre interna. A mí me han hecho así. Pero si uno cuando tiene Está lindo los médicos. Sí, porque por lo general se producen citoquinas y tiene dolor articular y tiene de todo. O sea, es raro que uno no se sienta malo teniendo fiebre. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Entonces, el Streptococcus pyogenes puede producir fascitis necrotizante. ¿Sí? Pero acuérdense que esas bacterias pueden pasar la barrera hematoencefálica y complicar la vida. Si es un paciente que está en UCI, que está con ayuda ventilatoria y demás, por eso es que uno se tiene que lavar antes de entrar a la UCI, se tiene que hacerse todo ese lavado. La gente le pone brava porque no la dejan antes de entrar a ver el paciente y no la ponen ahí a lavarse y demás. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la proteína que hace virulencia en los estreptococos? La proteína N. ¿Y en los estafilos? ¿Listo? ¿Cómo se pueden infectar con el Streptococcus pyogenes? Si es parte de la microbiota de la nasofaringe, uno se puede contagiar de manera exógena por gotículas de saliva. ¿Ok? Sí, si la persona tiene faringoamigdalitis y le tose o le estornuda, se lo regalan. Igual que un virus. ¿Sí? Los virus respiratorios, la vía de infección es la vía aérea. Bueno, también las manos, porque uno puede poner las manos después donde hay saliva, llevársela a la cara y demás. Todo lo que nos enseñaron Cuando son niños. el COVID. ¿Listos? Estas son las enzimas que produce el estreptococo y por el piógenes, y por eso es el de mayor potencial de virulencia. Produce una estreptocinasa que convierte el plasminógeno en plasmina, es decir, él no hace coagulasa, no es coagulasa positiva, sino que hace el efecto contrario. ¿Okay? De hecho, esa toxina la usan para cuando las personas tienen eventos trombóticos, que hay trombos donde no pueden llegar quirúrgicamente, entonces se los tratan con eso para disolver los trombos. ¿Okay? Estreptodonasa que licúa exudados y algoridasas, exotoxinas pirógenas, muy parecido a quién? Al estafil. Difosfopilina nucleotidasa produce lícitos y leucocitos, y las estreptolicinas O, que son unas hemolicinas, ¿ok? Que son las que terminan ahí complicándolo cuando hay faringoamigdalitis y demás. Entonces, por invasión, ¿cuáles son? Erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, fiebre puerperal, bacteremia, creo que no la habíamos nombrado, pero acuérdense que perfectamente puede alcanzar el tracto de la vía hematógena, pasar barrera hematoencefálica y puede entonces complicar el cuadro. Ese es un pie con una fascitis necrotizante. La persona que tiene pie diabético tiene riesgo de esas coinfecciones, ¿sí? Es una persona que tiene una mala perfusión de oxígeno por la misma diabetes, cualquier lesión en un dedito y demás, entre más lejos esté del corazón, más difícil la meningitis por estreptococo, neumonía por estrepto, faringoamigdalitis, infección por estreptococos del grupo A, ya las post, ¿cierto? Enfermedades locales y las post-estreptocosos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues cultivo para identificar el agente infeccioso. Si es un estreptococo beta, o sea, el primer día uno lo siembra en agar nutritivo y en agar sangre, pero las pruebas, la hemolicina no
yo tengo que diferenciar si es estrepto o estafilo, y si es un estrepto, entonces miro la hemólisis, hago todas las otras pruebas. Bueno, ¿listo? Y dejemos ahí. Mañana hablamos de estreptos, de los enterococos.